Don Darío Posada, muchísimas gracias por recibirnos acá en el municipio de Argelia, en el Valle del Cauca. Bienvenido a nuestro espacio para contar la historia del municipio. Claro que sí, con mucho gusto. Para nosotros también es un honor tenerlos a ustedes, porque de esa forma vamos a conocer las bondades de esta hermosa tierra y de sus gentes. Claro, nos hemos encontrado un municipio lindo, colorido, o sea, sus casas con colores, con chambranas, muy bonito. Claro que sí, eso nos refleja la personalidad de los argelinos, de lo alegres que somos y también de nuestra personalidad tan espontánea. Nos han dicho ahora que vinimos aquí al Valle del Cauca, cuando dijimos Argelia, que si estábamos en Cauca o en Antioquia. Ya tenemos 3 municipios con el mismo nombre. Sí, hay 3 municipios con el mismo nombre, que son Argelia de María, que es Argelia, Antioquia, Argelia Cauca en el Cauca, y este es Argelia a secas, Argelia Valle del Cauca. Muy bien, ahorita vamos a hablar más del nombre, pero ahora me interesa saber quiénes fueron los primeros habitantes de esta zona. Bueno, aquí hubo unos asentamientos antes de la conquista española de algunos indios descendientes de los quimbayas del Quindío. Aquí estuvieron los chocoes, los gorrones y muchas otras tribus que tuvieron asentamiento aquí en este mismo lugar. Cuando vinieron los primeros colonos ya no existía ninguna población indígena. No se sabe el motivo por el cual ellos se fueron antes de la época de la conquista, o más bien de la invasión, que la digo yo porque no fue una conquista sino una invasión. En este sitio donde nos encontramos hoy, Argelia tiene la condición que está como en un hueco dentro de las montañas, recubierto de montañas. ¿Aquí se asentó en algún momento un pueblo antes de lo que conocemos hoy? Sí, señor, aquí, pero como le digo, fue una época precolombina, digámoslo así. Hubo unos asentamientos, pero no aquí en este mismo sitio, sino en los alrededores, porque los indígenas eran más sabios que nosotros. Nunca habitaban al pie de los ríos ni de las quebradas, sino en las partes altas, porque respetaban los lechos de los ríos. Ya cuando se empieza a saber y a conocer de las primeras casas y de los primeros habitantes ya donde se encuentra hoy Argelia. Bueno, los primeros pobladores de Argelia vinieron de Pácora Caldas, un municipio del oriente caldense. Estos señores, don Manuel Mejía Vélez y su hermano Dionisio Vélez, residían en el municipio de Pácora. Entonces, por problemas de la guerra de los 1000 días, en esa época acostumbraban a reclutar los jóvenes para llevarlos a la guerra, a la fuerza. Es decir, los liberales necesitaban personal y reclutaban muchachos para la guerra, y lo mismo hacían los conservadores. Entonces, las familias de estos 2 muchachos, que eran unos muchachos, no querían que los hijos fueran a la guerra, y les hablaron de que se vinieran por aquí a estas tierras, y en realidad se vinieron los 2, se vinieron vía Santa Rosa, Chinchiná, y llegaron a un punto que se llama La Pradera, que eso pertenece a Toro. En Toro ya estaba sentado un señor que se llamaba don Florentino Díaz. Yo considero que don Florentino Díaz fue el primero que pisó esta tierra por acá, pero no fue el fundador, sino que él vino porque él era guaquero. Y como esta tierra había mucha guaca, entonces ya había estado por aquí. Llegaron estos 2 mozalbetes, digámoslo así, a ese sitio. Y le preguntaron que ellos querían, que si él conocía de tierras por aquí, porque estas tierras eran baldías. Entonces le dijo, sí señor, cojan un camino que hay, era un camino indígena, un camino ancestral, cojan este camino que lo lleva a un río, que es esta quebrada que pasa por el municipio. Era un río en esa época, era una quebrada de proporciones pues más grandes que las de ahora, y en realidad ellos se vinieron y fundaron la primera casa, construyeron la primera casa aquí en la entrada del pueblo, porque ellos entraron por la zona oriental del municipio, por toda la cordillera oriental, no entraron por donde viene la carretera, que nosotros entramos por lo regular por el norte, es la entrada, y ellos entraron directamente por el oriente. Entonces aquí llegaron, se asentaron, hicieron su casa aquí en la entrada del pueblo, en una vereda que se llama La Estrella, y ahí construyeron la primera casa. Entonces vinieron los señores Antonio Cardona,
Jan Mario Puerta, que fueron los primeros que llegaron a esto aquí, se repartieron más o menos las tierras. Estas partes pertenecieron a los fundadores y estas de allí, y se repartieron pues las tierras. Entonces el asentamiento lo llamaron Aguamona. ¿Por qué Aguamona? Porque esta quebrada, como habían tantos guaduales, le caían las hojas y se volvían amarillas, entonces el agua daba una apariencia de ser Aguamona. Entonces por eso la pusieron Aguamona. Después, como los primeros que vinieron eran antioqueños, dijeron no, pongámoslo Medellincito. Y este pueblo se llamó Medellincito unos años, hasta que llegó el padre Maza y dijo no, el nombre va a ser Argelia. Y así se quedó, Argelia. Muy bien, seguramente estuvo por allá por África o tenía alguna incidencia. Sí, porque mire usted que los pueblos que nos rodean son donde tiene el Cairo, por ejemplo, de Cairo, África. Egipto. Y Versalles, que también es... entonces sí, tuvo alguna connotación como cuando los conquistadores, según la región que eran, bautizaron los pueblos. Así más o menos fueron los colonos de aquí de Argelia, sí señor. ¿Cómo se empieza después a poblar este municipio? Llegan esos fundadores y después, ¿cómo ya empezamos a ver esta transformación? Bueno, ellos llegaron aquí, llegaron con muchas dificultades. Al principio, pues para todo lo tenían que traer, sembrar. Aquí lo que se decía era que había muchas aves, habían osos, habían dantas y en fin, una cantidad de animales. Y después comenzaron a tumbar monte y a sembrar maíz y frijol. Y trajeron ganaditos, después se fueron y trajeron sus vaquitas y comenzaron ya a poblar esto. Y comenzó a llegar gente de Antioquia y del Tolima. Aquí principalmente la familia Carvajal vino del Tolima. Ya los otros apellidos, Ospinas, Zuluagas, Garcías, en fin, vinieron de Antioquia. Ya, de pronto por eso cuando llega uno, a pesar de ser del Valle del Cauca, empieza uno a notar un acento más de lo que llamamos paisa. Claro que sí, nosotros somos colonizados por antioqueños y nuestra idiosincrasia es antioqueña 100%, nuestras costumbres, nuestra alimentación y la forma de ser, somos antioqueños por naturaleza, digámoslo así. Muy bien, empieza a crecer todo el pueblo alrededor de la quebrada Mona o del agua Mona. Sí, de agua Mona, hoy llamada Paraíso Verde, porque después tuvo otro nombre, lo llaman Quebrada Agua Sucia, y es un nombre muy, como digámoslo yo, no es nada agradable, entonces despectivo. Ya ahora despectivo, esa es la palabra, ahora se llama Paraíso Verde. ¿Cuál es la economía desde esos primeros años de Argelia? Bueno, la economía de Argelia comenzó con el café. Argelia llegó a ser el segundo productor, después de Sevilla, de café. Argelia era cafetero 100%. Aquí el plátano, los otros renglones de producción eran muy pocos. En la bonanza cafetera este pueblo llegó a tener hasta 28.000 habitantes. Más en la zona rural que en la zona urbana. En la zona urbana pues siempre ha sido más o menos la misma constante. Pero Argelia llegó a tener un movimiento importante, dado que en una época se sacrifican aquí 60 novillos en un fin de semana. Ahora se sacrifican 4 o 5. Eso es un buen indicativo. Eso es un termómetro de la economía como era de Argelia antiguamente, sí. ¿Cuántos habitantes tiene hoy en el 2022? Argelia tiene más o menos, entre población rural y urbana, más o menos unos 6.000 habitantes. Argelia, ¿qué filiación política tuvo en esos años durísimos del bipartidismo? Argelia en la época del bipartidismo fue muy conservadora. Fue de filiación conservadora y eso nos trajo muchos problemas, enemigos en los alrededores, sobre todo con los de Anserma, que en esa época era una población liberal, y con los del Villar, que es un corregimiento de Anserma. Inclusive hubo algunos enfrentamientos y escaramuzas entre las dos poblaciones. Claro, Anserma Nuevo también en el Valle del Cauca. Sí, Anserma Nuevo, que es la población antes de llegar aquí, cuando uno sale de Cartago. Muy bien, cuando usted dice escaramuzas, ¿fue que se sintió y fue fuerte todo ese tema de violencia del bipartidismo? Sí, inclusive una vez salió como digamos un piquete, digámoslo así, de ciudadanos de aquí a enfrentarse con los del Villar. Un ciudadano se adelantó y desafortunadamente lo cogieron los liberales del Villar y lo mataron. Un señor de apellido Osorio, no recuerdo bien el nombre en este momento, era apellido Osorio, sí. Ese fue una de las víctimas de la violencia en un enfrentamiento, pero no fue más el encuentro.
Hoy, ¿cómo podemos hablar de la situación de los argelinos? Hombre, eso se ha superado mucho, gracias a Dios, es decir, eso quedó en el pasado absolutamente, ya esa rencilla entre liberales y conservadores ha terminado, ya hoy en día es un territorio de paz, aquí Argelia se vive con tranquilidad, no hay ningún problema de orden público, nada, es un pueblo muy pacífico, es decir, es un remanso de paz, digámoslo así. ¿Cómo viene después toda esa situación que vivió el país con el tema de la violencia ya por guerrillas, paramilitares y Estado? Hombre, afortunadamente aquí en Argelia no tuvimos incidencia, a pesar de que sí hubo, por ejemplo, en San José del Palmar, que todavía es un territorio que tiene algún problema de orden público, el Cañón del Garrapatas, que también hay asentamientos, pero aquí en el Valle, aquí en Argelia, el Valle del Cauca, no se vivió esa problemática de guerrilla, porque afortunadamente, pues posiblemente podían haber estado de paso, pero así como que hubieran tenido una incidencia en el municipio, no. El pueblo, ¿cuáles son las características o cómo se puede definir ya en el tiempo más moderno? Económicamente, se ha ido cambiando la vocación del café por el plátano y por el aguacate. Aquí está ocurriendo que se ha estado cambiando mucho esa vocación cafetera por el plátano, el banano y el aguacate. Esto tiene unas connotaciones de muchas índoles, porque usted sabe que el café da más mano de obra, es decir, hay más ocupación. Pero ¿qué pasa también con ese tipo del café? El café requiere mano de obra y el campo hoy se está quedando solo, es decir, el campo prácticamente usted sale y no ve sino viejos trabajando el campo. Ya a los jóvenes no les gusta trabajar el campo, ya los jóvenes se dedican a otras cosas. Es muy escaso que usted, por ejemplo, ahora que tuvimos oportunidad de ir a esa finca, nos pareció raro ver 2 o 3 jóvenes, pero casi todos eran personas ya adultos, ya de una edad cierta. También tuvo que ver mucho la crisis cafetera, porque el café tuvo muchos altibajos. El café tuvo una bonanza más o menos en el año 74, cuando el gobierno de López Miquelsen, el café alcanzó unos precios exorbitantes y estas tierras cafeteras adquirieron unos precios increíbles. Ya hoy en día también hay gente que le ha pesado haber tumbado el café, porque mire usted los precios que tiene el café. Una carga de café está costando 2 millones de pesos. Ya es un precio que el caficultor dice que es un precio que es rentable. Pero ya, por ejemplo, como habían pesos de 800.000 pesos, de 600.000 pesos, daba pérdidas, porque hoy en día pues los cultivos necesitan mucho abono. No era como primero, que las tierras eran muy ricas en todo, en minerales y fosfato y todas cosas, y no necesitaba nada, únicamente de yerbar, y era una tierra muy productiva, porque es que la ventaja de esta tierra, Mauricio, es que estamos en una zona donde estamos muy cerquita a la línea ecuatorial, entonces el sol da directamente a las tierras, y la riqueza de sus terrenos, dicen pues, no, que cuando el volcán de Ruiz hizo erupción hace muchísimos años, porque ha sido un volcán, entonces la lava y la ceniza alcanzaba estas tierras, por eso es tan rica en potasio, en hierro y en fósforo estas tierras, pues eso he oído decir. Claro, es que estamos hablando que estamos en plena montaña. En plenas montañas, sí. Y con un clima pues que es muy variable. ¿Cómo ha sido ese clima en el tiempo aquí en Argelia? Aquí en Argelia ha sido más bien, como le dijera yo, estable, es decir, no hemos tenido pues como grandes épocas de invierno, verano. Sí lo ha existido, porque usted sabe que todas las cosas son cíclicas. Eso es lo que no entendemos los seres humanos muchas veces. Que la naturaleza es sabia, la tierra es sabia. Usted ve los indígenas como tienen esa relación con la tierra, porque entienden los fenómenos de la naturaleza, lo que no entendemos las otras personas que somos de otra, digamos, de otra raza. Por ejemplo, con los fenómenos que ocurren, sobre todo con las crecientes de los ríos, siempre le echamos culpa al invierno, pero los que tenemos la culpa somos nosotros. ¿Por qué razón, Mauricio? Nosotros deforestamos. ¿Qué hacen los bosques, por ejemplo? Los bosques lo que hacen es recoger el agua, y toda esa hojarasca que cae de los árboles amortigua la caída del agua, es decir, el agua va penetrando poco a poco
en la tierra. Le hace como una especie de colchón, como hace el musgo también, que hace como un colchón. Y ahora deforestamos, usted ve que es pasto, entonces la tierra, el agua corre libremente. Ahí es donde ocurren las inundaciones por las malas prácticas que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, los indígenas antiguamente nunca construían al pie de los ríos. Yo empecé están en las partes altas, ellos bajaban a recursos, pero nunca hicieron sus viviendas al pie porque sabían los comportamientos de los ríos. Es decir, todo es cíclico. Las inundaciones pueden ser cada 100 años, cada 200, cada 500, cada 10, pero ocurre. La naturaleza necesita renovarse. Entonces nosotros construimos sobre las quebradas, sobre los ríos. ¿Qué pasa? Llega el río a recuperar su lecho, arrasó todo lo que hay en su hábitat natural. Muy bien, ahora que menciona a los indígenas, ¿ustedes tienen un resguardo en esta cosa? Sí. ¿De quién se trata y qué población Son es? los en Vera Chamí y tenemos también un asentamiento indígena. El resguardo queda aquí cerca al municipio, es un resguardo más o menos yo creo que de unos 300, 400 habitantes, más o menos creo yo que sea, no estoy seguro, pero sí es un número considerable y es un asentamiento muy definido. Usted sabe que los indígenas tienen sus propias leyes, sus propios gobernantes y sus propias costumbres que hay que respetarlas por ley de la República. Vemos una iglesia muy bonita y nos contaban que esta iglesia tiene su historia. ¿Cuál es? Bueno, en esa iglesia fui bautizado yo, Mauricio, el 23 de febrero de 1947 y ahí se casaron mis padres. Bueno, esa iglesia se hizo una ramada, pues, el primero era una ramada y ya habían hecho esta torre. El padre Vicente Restrepo, que fue el primer párroco, trajo unos planos y comenzó a construir una iglesia de unas proporciones y ya había hecho la torre. Esta torre y se quemó fue el resto de que todavía no estaba construido en ladrillo. Entonces el padre Restrepo comenzó a traer las imágenes quiteñas de mucho valor artístico, trajo imágenes también de Europa, de España, trajo la imagen de la Virgen del Carmen, que es nuestra patrona, y los vitrales que tenemos acá, los vitrales de acá son traídos de Italia, son unos vitrales de un valor artístico muy valioso para nosotros los argelinos. Desafortunadamente no todos, porque alguien vino a retocarlos y parece que algunos vitrales los cambiaron, mejor dicho, hay como 2 o 3 que no son los originales. Los originales. Sí, sí. Como también había un Vía Crucis, que también era de un valor artístico y no se sabe qué se hicieron, porque hay gente que sin conocer el valor artístico de las cosas, llama las cosas antiguas y valiosas trebejos y las bota, las quema o las regala. ¿Qué personajes podemos mencionar del pueblo? Pues hombre, personajes del pueblo, digámoslo, pues de niño yo estuve aquí más o menos hasta el año 52. En el año 52 me tocó conocer personajes como Marcelo, como Gustavo el Loco, como, a ver quién más, Arturito. Ya después vinieron otros como Careternera, que fue un personaje muy querido acá, marcó una historia acá. Careternera más o menos en los años 80, 90. ¿Y por qué fue importante Careternera? Hombre, era un personaje que tenía unas ocurrencias como todos tienen unas salidas muy inteligentes. Es decir, yo me acuerdo una anécdota, que había un personaje que le regalaban una moneda, le ponían una moneda de 200, otra de 100. Y entonces le decían, escoja qué moneda te quiere quedar, y él escogía la de 100. Escogía la de 100, no escogía la de 200. Y una vez le preguntaron, usted sí, ¿cómo se le ocurrió escoger una moneda, la de 100 en vez de la de 200? Y uno, porque el día que coja la de 200, hasta ese día me dan plata. La tenía clara. La tenía clara. Entonces son personas muy inteligentes. Entonces había otro personaje, a ver, recuerde usted, una señora que la llamaban La Recorrido, le gustaba mucho el traguito, murió hace poco. Hay un señor que lo llaman Chucholuces, es un personaje que le gusta vestirse de colorido, pero es una persona normal, ese es su estilo de vida, lo queremos mucho en el pueblo, es un personaje muy querido por todos los argelinos. Y
Tenemos también en este momento el famoso ñato, hay dos ñatos, el ñato del piqueteadero, don Manuel Alzate, y el ñato que es digamos, el borracho, el pato del pueblo, como los hay en todos los pueblos, don César Augusto Quiseno. Muy bien. ¿Y a nivel nacional le hemos sobresalido con algún argelino? Tenemos una campeona, sí, hombre, una campeona nacional de billar, Blanca Giraldo. Ha sido medallista y todo eso, es una persona importante. Y estamos tratando de salir adelante en los deportes, ya tenemos algunos destacados. Te creo que en ciclismo también había un muchacho, Rubiel Marín, creo que era que llamaba, que también se destacó en el ciclismo colombiano. Nos han hablado también en este municipio de esos caminos ancestrales y que los han tratado de recuperar. ¿De qué se trata esa iniciativa turística? Mauricio, este municipio fue un corredor importante de los, usted sabe que los indios practicaban el trueque. Entonces, donde había abundancia, por ejemplo, de sal, de oro o de algunas cosas, entonces venían y traían lo que ellos producían y lo cambiaban. Entonces, por esta parte de acá del occidente al suroccidente hay un camino que se llama el Camino del Indio o Camino del Quindío. Ese camino viene desde el Chocó y atraviesa acá por esta parte de acá del municipio, por la parte noroccidental, y va a dar hasta Quimbaya y va a dar hasta Cundinamarca. Es decir, es un camino largo que esta administración está tratando de recuperarla porque es algo histórico, algo importante, y hay mapas, es decir, no es una cosa que fue por tradición oral, sino que hay mapas de esos caminos. Por ejemplo, por donde entraron los fundadores del municipio, entraron por el sector de la pradera, lo que se llama Palo Solo, que es otra historia que hay que contar, la de Palo Solo, porque soy enamorado de ese sitio. Palo Solo es un árbol que usted lo alcanza a ver desde Manizales. Ya el árbol ha perdido frondosidad porque es un árbol que tiene más de 200 años de existencia, entonces es un árbol muy longevo. Fue un referente de la aviación regional, es decir, cuando existía el aeropuerto de Cartago, que no debía haber desaparecido porque es uno de los mejores aeropuertos del mundo en el sentido técnico. Los aviones tenían ese árbol como referencia para el acercamiento al aeropuerto de Santana y después de los pereiranos al aeropuerto Matecaño. Don Darío, aprovechemos este ratico de Colombia Bacana para invitar a los colombianos, a los bayunos y al mundo para que conozca Argelia. Pues yo invito a todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta charla, que vengan a visitarnos. Primero que todo, pueden venir con la seguridad y la certeza que este es un pueblo de paz. Como dice nuestro himno, aquí se recibe toda la gente con amor. Así dice nuestro himno argelino. Tiene sitios de interés porque está rodeado de montañas y tiene buenos caminos y se pueden andar. Hay fincas donde lo acogen a usted, donde no tiene ningún problema. Es decir, usted vio ahora que estuvimos visitando una finca en el Trapiche de la Floresta, cómo nos atendieron. Esa es la calidad de nuestra gente. Y estamos, como se dice, estamos apenas formando la idea de que nosotros podemos venderle al mundo nuestras riquezas turísticas, que son muchas, y están sin explotar, es decir, tenemos muchas cosas por hacer. Muy bien, don Darío, pues muchísimas gracias por regalarnos ese pedacito de historia y sobre todo de habernos mostrado y permitirnos estar aquí, en este municipio tan hermoso de esta Colombia Bacana. Claro, con mucho gusto, es decir, yo creo que yo me quedo corto de palabras porque en realidad la belleza de nuestro pueblo es excelente.